tema más acá de nuestro curso de economía. Bueno, ya hemos visto todo lo que es oferta, demanda, sistema monetario, los mercados. Ahora vamos a ver un poco justamente de cuando en ocasiones se descontrola la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Entonces, existen justo esas veces en las cuales, si nos hemos percatado, un precio que digamos estaba a 10 soles un determinado bien, ahora estaba a 15 o ahora está a 20, o sea, el doble, y no nos podemos responder el por qué muchas veces. Pero este fenómeno sí ocurre en la vida cotidiana. Y ahorita vamos a ver justamente en este tema, ¿sí?, cuáles son las causas, consecuencias y tipos, ¿no?, de este tema, que es muy importante que toda persona que se quiera, ¿no?, especializar en el área de negocios deba saber. ¿De qué tema estoy hablando? Lo vamos a poner la inflación. Ahí tenemos la inflación. Y ahora, a ver, ¿qué será este temita? O una definición así simple nomás para saber de lo que estamos tratando. ¿Qué es inflación, chicos? Inflación, vamos a ponerle, es cuando se provoca o origina, ¿no?, origina una persistente elevación de los precios, ¿sí? Entonces ahí tenemos la inflación. ¿Qué es? ¿O qué fenómeno no puede hacer que se llame inflación? Entonces ahí tenemos, es cuando se provoca u origina una persistente elevación de los precios, ¿correcto? O sea, cuando el precio más o menos va a fluctuar de esta forma. Así puede fluctuar, muchas veces baja, ¿no?, pero luego tiende a subir, muchas veces, ¿sí? Esa es una inflación. O sea, supongamos que acá el precio era de 10, luego por acá puede ser de 11, luego por acá otra vez baja a 10, puede bajar a 7, puede bajar a 6, pero de ahí se puede elevar a 13, o un número mayor a 18 o a 25, ¿no? La inflación, entonces, chicos, ¿qué es? Es una persistente elevación del nivel general de los precios. Justamente de ahí viene su nombre. Miren, chicos, inflación viene del término inflar. ¿Qué es inflar? ¿No? Se puede decir que también en este caso, ¿sí?, va a ser sinónimo de incrementarse, de subida, de aumento, ¿sí? De ahí viene el término inflación. Entonces, chicos, es cuando un precio de un bien o servicio, en este caso, se va a comportar de esta forma, ¿ya? O sea, puede bajar, pero también puede subir. Y así vamos a ver que ocurre por muchos motivos, por muchas causas, ¿sí? Hay muchas causas que hacen que ocurra una inflación. Y acá justamente vamos a ver estas causas. A ver, acá ponemos causas. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Y para eso vamos a estudiar el triángulo de Keynes. Esto lo vamos a llamar el triángulo, ¿ya? ¿De quién? De Keynes. El triángulo de Keynes. Sí, según Keynes nos dice, ¿quién es Keynes, chicos? Por cierto, ya lo vimos en los primeros temas de economía. Keynes es el padre de la macroeconomía, hay que acordarnos de eso, ¿sí? Según Keynes existen 3 causas de la inflación, pero en forma de triángulo. ¿Por qué? Porque acá dice que va a haber justamente 3 causas. O sea, en cada ángulo, más o menos, una causa, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las causas de la inflación según John Maynard Keynes? Según Keynes, ¿qué te dice?
Primera causa de la inflación. Inflación por la demanda. Presten atención, chicos, ¿qué es una inflación por demanda? Justamente lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿correcto? Hay bienes como el alcohol, como los medicamentos, que se han demandado mucho. Por ejemplo, ¿qué hizo que el alcohol suba? Puede haber la escasez. La escasez, chicos, también hace que haya inflación, ¿no? La escasez también hace que, como todas las personas quieren un determinado bien o servicio, aumente. Pero justamente, ¿por qué ocurre la escasez? Por la demanda. Por la alta demanda es muchas veces que ocurre la escasez, ¿sí? Entonces, primera causa de la inflación es la demanda, inflación por demanda. Quiere decir que cuando las personas buscamos adquirir un determinado bien o servicio, el proveedor, o en este caso el vendedor, se da cuenta y te comienza a subir el precio. El vendedor se dio cuenta que todos queríamos alcohol. ¿Qué hizo? Aumentó el precio. Ahora, lo aumentó por dos motivos. Una puede haber sido por la escasez, que está relacionada a la alta demanda, ¿sí? Y la otra es la demanda en sí misma, ¿no? La demanda total. Justamente como ustedes han escuchado hablar de la moda, ¿correcto? En aritmética más que todo. Justamente esto es algo similar. Como todos quieren este bien o servicio, queda lo que es la moda o la inflación por la demanda, mejor conocido. Ya inflación por demanda, así le vamos a conocer. Siguiente. Está lo que se conoce como la inflación por costos. Inflación por costos de producción. ¿Qué quiere decir, chicos, la inflación por costos de producción? Cuando hay un vendedor, un productor, ¿sí? Este vendedor también muchas veces necesita, justamente para crear los bienes o servicios, necesita de algunos materiales, insumos, etc. Pero ¿qué ocurre? Cuando estos materiales, por ejemplo, aumentan, él también te sube el precio. Ejemplo. Si hay un productor de los zapatos de cuero, muchas veces el productor, el que hace los zapatos de cuero, ¿no? El que ya les da el diseño y todo, no tiene el cuero a la mano. Ya el cuero justamente le llega de otros proveedores. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor que a él le da el cuero le sube el precio? Obviamente, a ti también se te va a subir el precio. O sea, ya yo soy el productor de zapatos de cuero. A mí me costaba 100 soles el cuero. Ahora me está vendiendo a 300 soles. O sea, imagínate cuánto me estaría afectando mi economía. Entonces yo, para no perder, digo, también te aumento el precio a ti, ¿no? Eso se llama inflación por costos, ¿sí? Mejor llamado también inflación por costos de producción. Le voy a poner el nombre completo para poder guiarnos, ¿ya? Inflación por costos de producción. Y el último, la última causa de la inflación, ¿no? Este es según el triángulo de Keynes, chicos, no se olviden, según el triángulo de Keynes. El último es la inflación estructural. ¿Qué es la inflación estructural? La inflación estructural, chicos, es cuando es por culpa del mecanismo que usa el gobierno. O sea, cuando un gobierno ya está acostumbrado muchas veces a que los precios suben y bajen desmesuradamente en ocasiones, se acostumbra a la misma estructura del gobierno. Por lo tanto, esto hace, ¿no?, que esto se dé ya persistentemente y no se pueda solucionar. Esa es una inflación estructural, o sea, por la misma culpa del gobierno. ¿Ya? Entonces, chicos, en esta primera partecita les he explicado algo, ¿no?, de forma muy sencilla de qué es la inflación. La inflación es cuando se provoca o origina una persistente elevación de los precios. Viene del término inflar, incrementar, aumentar. Más o menos así debe oscilar la inflación, ¿no? Así oscilan los precios de un determinado bien o servicio. Y según John Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, que es el padre de la macroeconomía, acuérdate eso, bien.
¿Ya? Incluso el año, acuérdate, habíamos dicho que es desde el año 1936, ¿correcto? Entonces, según Keynes, existen tres causas de la inflación. Ahí tenemos la demanda. Cuando hay mucha demanda, ¿no? Los precios se elevan. Pero si hubiera poca demanda, el precio baja. Eso ya lo habrán podido notar en la vida cotidiana. La inflación por costos de producción y la inflación estructural. Son básicos, ¿sí? Básicos que nos dice John Maynard Keynes. Ahora vamos a ver lo siguiente, los tipos de inflación, ¿ya? Y las consecuencias también de la inflación. Ya chicos, ahora vamos a ver los tipos de inflación, ¿sí? Hemos visto la definición del término inflación, hemos visto las causas, ¿no? También hay otras causas, chicos, pero son causas que no están bien fundamentadas, ¿ya? Por eso mejor nos vamos a quedar con estas tres causas, además son muy importantes según el triángulo de Keynes. Ya nos vamos a conocer ahora los tipos de inflación. Existen, chicos, tres tipos de inflación. ¿Cuáles son? Se conoce la inflación moderada. ¿Cuándo es una inflación moderada, chicos? ¿Cuándo se conoce inflación moderada? Te voy a hablar con porcentajes. Se habla de inflación moderada cuando la inflación nunca puede ser cero, ojo, va a ir del 1% al 9%. O incluso, chicos, ya hasta 10 puede ser. ¿Sí? Ahí se llama inflación moderada, cuando va de 1 hasta 10% ya. Entonces, una inflación moderada es, por ejemplo, ya supongamos que un determinado bien tiene, no un determinado país en este caso, tiene un incremento o una inflación moderada. ¿Qué va a pasar? Ya, un bien que estaba a 20 soles. Supongamos que un bien me costaba 20 soles. Entonces le voy a sumar, si hay una inflación del 10%, le sumo el 10% de ¿cuánto? De 20 soles. Se va, se va. ¿Cuánto sería 20 más 2? Sería igual a 22. ¿Ven? Así ocurre la inflación, chicos. Es cuando justamente con los porcentajes vamos a trabajar acá. En este caso hemos dicho que hay una inflación del 10%. O sea, de lo que costaba 20, se incrementó el 10% más del precio. Y el 10% de 20 es 2. 20 más 2, 22. ¿Ven? Entonces, chicos, está muy fácil cómo se calcula la inflación. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente tipo de inflación. Estos son tipos de inflación. El siguiente tipo de inflación es la inflación galopante. Inflación galopante. Igual, te voy a hablar con porcentajes. La inflación galopante, chicos, es cuando la inflación va del 11% al 999%. Ahí se conoce como inflación galopante. ¿Ya? Por ejemplo, la inflación moderada era típico del Perú. El Perú casi todos los años tenía inflación moderada. Ahora, este año, claro, la inflación subió un poco más debido a esa crisis, en realidad en todos los países. Pero usualmente para el año 2019 u 2018 ya hubo más lo que se llamó la inflación moderada en el Perú. La galopante ocurrió más que todo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando la inflación estaba por el 400% aproximadamente. Y en la última inflación se llama hiperinflación. La hiperinflación. ¿Y qué es una hiperinflación, chicos? Una hiperinflación es cuando la inflación va del 1000% a más. Entonces, con esos porcentajes, guíate de cómo más o menos, ¿no? En este caso, vas a calcular cuando es moderada, galopante, una hiperinflación. Por ejemplo, si hay un incremento del 1000%, imagínate
cuánto sería el precio de un determinado bien o servicio, ¿no? Ya te dije, ¿cómo vas a calcular el bien más, en este caso sería el 1000% de lo que costaba ese bien? Un ejemplo de hiperinflación de los últimos años es Venezuela. Ya cuando hay una hiperinflación, chicos, es donde ocurren saqueos, destrozos, la gente se comienza a angustiar, no hay empleo, no hay trabajo, las cosas no se pueden adquirir por el elevado precio, porque el dinero no vale nada. Muchos de ustedes tendrán monedas de Venezuela, ¿correcto? Se habrán dado cuenta que ese dinero no vale nada prácticamente, porque la moneda de Venezuela ya no, en este caso, no vale o ya perdió su poder adquisitivo. ¿Ya? Entonces, chicos, estos son los tipos de inflación que les quería hablar. Y ahora, para yo calcular justamente qué tipo de inflación se da, vamos a poner cómo se calcula, ¿no? El cálculo de la inflación, ¿cuál es? ¿Cuál es el cálculo, no? ¿Cómo vamos a calcular la inflación? La inflación, chicos, se calcula de dos formas. La primera es con el IPC. ¿Sí? ¿Qué es IPC, chicos? Acá vamos a poner índice de precios. Índice de precios al consumidor. ¿Sí? A esto se le llama IPC, índice de precios al consumidor. ¿Y qué es el IPC, chicos? Eso trabaja con la canasta básica. ¿Qué quiere decir canasta básica? O sea, los servicios o bienes, más que todo, que todos adquirimos durante el mes, ¿cuánto ha variado? Por ejemplo, si este mes yo todos los productos que necesito me costó 500 soles, esa es mi canasta básica. Si el próximo mes me cuesta 700, quiere decir que hay un problema. Y eso se mide a través del IPC, ¿sí? Índice de precios al consumidor. Y otra forma para calcular la inflación es el deflactor del PBI. Deflactor del PBI. Y ya nosotros sabemos lo que es PBI, ¿correcto? Nosotros ya sabemos lo que es PBI. ¿Qué es PBI? Producto Bruto Interno. ¿Y cómo se calcula el deflactor del PBI? Fácil. PBI nominal sobre PBI real por 100. Pero igual eso lo vamos a ver más adelante, chicos, ¿ya? Solamente acá les estoy mencionando que esto sirve para el cálculo del PBI. ¿Ya? Pero más adelante lo vamos a poner en aplicación, justamente cuando ya veamos el tema de crecimiento e indicadores económicos. Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo sería el PBI nominal, el PBI real y el deflactor del PBI. ¿Sí? Por el momento solo grábense cómo se calcula la inflación. ¿Ya? Ahora vamos a ver si cuando ya tenemos todo, ¿no? Cuando ya tenemos los tipos, el cálculo de la inflación, vamos a ver qué consecuencias trae, ¿no? Que haya un proceso inflacionario. Vamos con lo siguiente. Ya, chicos, ahora vamos con las consecuencias que exista un proceso inflacionario. A ver, ¿cuáles serán las consecuencias, chicos? Lo voy a poner las consecuencias que, como se dice, son las más fáciles de identificar. Por ejemplo, la primera consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, de la moneda o billete. ¿Qué me quiere decir esto, chicos? Miren, la consecuencia principal es que la pérdida, ¿no? Ocurre la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o billete. Quiere decir que si antes 100 soles me costaba, ¿no? O me alcanzaba en este caso para comprar
5 pollos, ahora quizás me alcance para 2 pollos, o 1, en el peor de los casos. Justamente, chicos, hay una época, ¿no? En un gobierno, justamente del expresidente fallecido, Alan García, donde su primer gobierno, chicos, ocurrió esto, de la hiperinflación, ¿no? Donde quiere decir que, por ejemplo, digamos, 1000 soles valía un sol. Entonces, es algo que ocurre cuando la moneda o billete pierde su valor. ¿Ya? Entonces, este es el principal, chicos. Otro que ocurre es la disminución del salario real, así se llama. Salario real. Y ahora, ¿por qué digo salario real, chicos? Miren, hay dos tipos de salarios que todas las personas tienen. ¿Cuáles son? Salario real y salario nominal. El salario real, chicos, es para qué te alcanza el dinero. Y el salario nominal es cuánto ganas. Por ejemplo, si yo gano 1000 soles, mi salario real sería para qué me alcanzan los 1000 soles. Entonces, en una inflación, ya estoy hablando que si pierde su valor, eso se ve afectado. Pero el salario nominal, en este caso, podría seguir siendo 1000 soles. O sea que en una inflación usualmente no es que me bajen el sueldo, chicos, no necesariamente me bajen el sueldo. Lo que más ocurre es que el dinero se devalúa, así se dice. Ya el término correcto entonces lo vamos a poner acá. Cuando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o billete se da, ocurre lo que se llama la devaluación. Devaluación de la moneda o billete. Siguiente. Otra consecuencia de la inflación, ¿cuál podría ser, chicos? Otra consecuencia es la dolarización. ¿Y qué será dolarización? A ver, su término por ahí va con dolarización, dólares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurre una inflación, tú, por ejemplo, o yo, a ver, imaginemos que mi billete o moneda, en este caso los soles, ¿no?, del Perú, ya no valgan nada. Entonces, ¿yo qué hago? Me consigo dólares. Y ustedes dirán, ¿y por qué dólares? ¿Por qué no otra moneda? Porque los dólares son, en este caso, la denominación que tiene más durabilidad en el tiempo. O sea, su poder adquisitivo usualmente no baja desmesuradamente, ¿no? Por eso, los dólares, ¿no?, tienen el mejor respaldo, como se dice. Entonces, yo voy a dolarizar la economía, ¿ya? La economía se puede dolarizar en muchos casos. Por ejemplo, en esta pandemia puede que muchos hayan decidido ahorrar dólares. ¿Por qué? Porque con el tiempo puede volver a subir. En cambio, el sol, muy difícil que suba o que recupere, ¿no?, muchas veces el valor que tenía. Ya, la dolarización se da. ¿Qué más? ¿Cuál puede ser otra consecuencia, chicos? ¿No? Otra consecuencia, en ese caso, bueno, los saqueos, ya les dije, los saqueos puede ocurrir. Puede ser también que, bueno, el dinero ya no vale nada, obviamente, la dolarización de la economía. Bueno, es entre las consecuencias más importantes, ¿sí? Las consecuencias más importantes serían estas. Pero ahora, ya hemos visto las causas, por ejemplo, según John Keynes, pero hay otras causas o algunas medidas que hacen que haya la inflación. A ver, acá vamos a ver. Medidas que hacen la inflación, ¿no? Por ejemplo, hay medidas, chicos, que toma el gobierno que genera inflación. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Una medida que genera, o sea, que haya inflación, es, por ejemplo, el déficit fiscal. ¿Y qué es déficit fiscal? Chicos, déficit fiscal es cuando el gasto de gobierno es mayor al ingreso de gobierno. Eso es déficit fiscal, cuando el gasto es mayor al ingreso. ¿Cuál puede ser otra medida, ¿no?, que haya causado una inflación? Por ejemplo, cuando el BCR emite muchos billetes y monedas. Emitir billetes y monedas
y monedas. ¿Ya? ¿Cómo así, chicos? Estas son medidas que causan inflación, por si acaso, ¿no? Que hacen que justamente ocurran este tipo de consecuencias ya un poco después, ¿no? Entonces, el déficit fiscal causa inflación. Emitir muchos billetes y monedas, así por así, causa inflación. ¿Qué más causa inflación? ¿No? Estas son otras causas. Esto ya no es según John Keynes, esto ya es otras causas que han sido estudiadas, ¿sí? Otra causa, por ejemplo, chicos, ¿cuál puede ser? Emitir billetes y monedas, el déficit fiscal. Otra, ¿no? En este caso, otra causa puede ser la escasez. La escasez también puede hacer, chicos, que en este caso ya haya ese tipo de cosas, la escasez, ¿no? También puede hacer. ¿Qué más? Bueno, entre las más conocidas, chicos, tenemos este tipo, ¿no? De situaciones. Por ejemplo, ahorita ya vamos a ver algunas medidas anti-inflación, ¿ya? Entonces vamos con lo siguiente. Ya, chicos, ya para terminar esa parte, ¿sí? Ya vimos justamente hace un momento las consecuencias de la inflación, las más conocidas, porque existen varias, y también algunas medidas que hacen que ocurra la inflación, ¿correcto? Ya, igual hay que analizar un poco más, ¿no? Guíense ustedes de su vida cotidiana, ¿qué puede hacer que cause más una inflación? Y acá vamos a ver algunas medidas antiinflación, ¿sí? Acá ya medidas antiinflación. ¿Qué quiere decir antiinflación? O sea, contra la inflación, para combatir la inflación. Por ejemplo, algo que se puede hacer para combatir la inflación es generar ingresos. O sea, que el gobierno genere más ingresos. O sea, usualmente el gobierno, chicos, cuando necesita dinero, ¿qué hace? Hace que el BCR cree más billetes y monedas. Y esa no es una solución. Una mejor solución es generar ingresos. Si en ese caso el gobierno puede generar sus propios ingresos, no estaría causando una inflación. Otra cosa, chicos, puede ser incrementar la productividad. Incrementar la productividad. ¿Cómo así, chicos, incrementar la productividad? Porque ya les dije que un causante también de la inflación es la escasez. ¿Y qué es la escasez? Escasez es cuando no hay un determinado bien en este caso. Entonces, para que no escasee el bien, vamos a incrementar la productividad. ¿Ven? ¿Cuál puede ser otra medida antiinflación, chicos? Existen otras medidas que toma el gobierno ya para evitar justamente esto es lo que se llama la inflación. Otra medida, digamos, es un poco impulsar justamente, chicos, la producción. Si el gobierno impulsa la producción, no va a haber escasez. Otro es generar ingresos. Uno que es de los más importantes acá es hacer una política monetaria restrictiva. Esto, chicos, lo que estamos hablando acá, política monetaria restrictiva, es una de las medidas que más se toma. ¿Saben por qué? Porque el mayor causante de la inflación es que haya mucho dinero en la economía. A veces el BCR, ¿no?, crea demasiado dinero. Y para eso se debe hacer una política monetaria restrictiva, se debe llevar a cabo. ¿Y qué es una política monetaria restrictiva? Miren, chicos, viene política, es porque es pública más que todo, monetaria viene de dinero, de monedas, y restrictiva viene de restringir. ¿Qué quiere decir? La política monetaria restrictiva es para quitar o disminuir el dinero de la economía. Esa es una de las medidas
antiinflacionarias más conocidas, ¿no? En este caso, una política monetaria restrictiva. ¿Sí, chicos? Entonces, no te olvides de esos términos, ¿no? Antiinflación. Y ahora vamos a ver algunos términos relacionados a la inflación. Términos relacionados. ¿A qué yo me refiero con términos relacionados, chicos? Me refiero a términos que están vinculados a la inflación, pero no es que hagan inflación, no son sinónimos de inflación, sino que son términos que de alguna forma se asemejan por la composición de cómo funciona. Ya, el primer término relacionado es la deflación, por ejemplo. ¿Qué es deflación, chicos? La deflación, así como inflación es subir mucho el precio, deflación es de baja. Es cuando baja demasiado el precio. Y no es bueno que un precio baje demasiado, porque si el precio baja demasiado, el productor ya no quiere vender y es cuando desaparece el producto. ¿Ya? Otro es la reflación. ¿Qué es la reflación, chicos? La reflación es un estímulo del gobierno, es cuando el gobierno, al propósito, aumenta el precio de un bien o en este caso un servicio. ¿Sí? Ustedes saben que el gobierno puede ser capaz de decir, ¿no? A ver, mañana mismo que los limones cuesten 10 soles, porque es capaz. El gobierno puede hacer eso. Y justamente la reflación es como una inflación que estimula la producción. ¿Cómo así? O sea, la reflación es cuando el gobierno, para que el productor quiera producir más, ¿no? En este caso dice, ya, tu producto va a costar ahora el doble. ¿Con qué intención? Para que el productor haga más bienes, y en este caso no desaparezca o no haya un proceso inflacionario más tedioso, ¿no? Y el último, chicos, es la estanflación. ¿Ya? La estanflación, chicos, es un término ya más usado, ¿no? Por una inflación, como decir, un poco artificial, ¿sí? Pero este término, lo que más debemos conocer es estos dos, ¿ya? Inflación y reflación. Y todo lo que ya hemos hablado de las consecuencias de la inflación, las causas, las medidas antiinflación y algunas otras medidas que hacen que ocurra una inflación, ¿no? Y sobre todo también cómo se mide la inflación, hemos dicho, se mide a través, ¿no?, del índice de precios al consumidor, que es el más conocido, o del deflactor del PBI. ¿Ya? El triángulo de Keynes, no te olvides de las causas de la inflación, ¿ya? De estas medidas antiinflacionarias y sobre todo de la política monetaria restrictiva. Así como existe, chicos, la política monetaria restrictiva, viene de restringir, también hay una política similar que se llama la política monetaria expansiva. Que la política monetaria expansiva, por ejemplo, si acá yo pusiera, viene de expandir, ¿no? ¿Y qué haría entonces? Si acá es quitar dinero, reducir dinero, ¿qué sería la expansiva? Claro, sería aumentar dinero, incrementar dinero en la economía. ¿Ven? Entonces, chicos, cuando se emiten muchos billetes y monedas, se dice que se da una política monetaria expansiva. Pero cuando yo quiero quitar dinero para que no haya mucho, se llama una política monetaria restrictiva. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente clase. Ya nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Chao, chao.